Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Oramos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor por tus misericordias, gracias por tus bondades para con nosotros. Ahora Señor nos disponemos a entrar al estudio de tu palabra, al conocimiento de esta Sagrada Escritura. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre y que nos dé sabiduría e inteligencia para retener estas verdades espirituales, Señor, y que sean de provecho para cada uno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden tomar su lugar? Vamos a tomar, ustedes saben que por un mes estuve hablándoles del ayuno Daniel y acerca del ayuno en general y otras cosas muy importantes de la vida espiritual de cada uno de nosotros, y espero que haya sido de provecho. Pero hoy vamos a retomar la guía de estudios bíblicos que usa nuestra iglesia, que es la guía de escuela dominical. Nosotros le llamamos el Camino al Discipulado. Este ya es el volumen 37, han pasado 10 años desde que se comenzó a hacer por semestre y ha sido de gran bendición. Así es que hoy lo retomamos. Los que obtuvieron su guía al comienzo, pues hoy la pueden usar, no la habían usado por un mes, pero hoy pueden sacarla para tomar las notas ahí. También las notas de este mensaje se encuentran en la primera lección, que se titula Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Y la serie que vamos a tomar, que solamente son los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, le hemos titulado a esa serie Mensaje de ayer y hoy para la iglesia del siglo XXI. Lo repito, mensaje de ayer, las 7 iglesias de Asia Menor, el mensaje de ayer, pero es un mensaje para hoy también, y es para la iglesia del siglo XXI, para nosotros, es de gran importancia para nosotros. Hay mucho que decir del libro de Apocalipsis. Lo primerito que yo creo que podemos decir es que el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Por lo tanto, los que lo leen tienen que por lo menos haber leído los 65 libros anteriores para poderlo entender. Alguien que no tiene mucha experiencia con la lectura bíblica, nunca ha leído la Biblia y se va para el libro de Apocalipsis, no va a entender nada en absoluto, o quizás algunas cosas, pero no va a entender el mensaje principal. Para poder entender este libro tenía que haber leído los 65 libros anteriores, o por lo menos un buen porcentaje de esos libros. Lo bueno es que la iglesia acá el año pasado nos propusimos a leer Génesis hasta Apocalipsis, y muchos lo leyeron completo o estuvieron cerca de terminarlo. Les animo a que continúen leyendo de la Escritura. También en años pasados hemos acostumbrado a leerlos, y algunos de nosotros ya lo hemos leído la Biblia en varias ocasiones, de Génesis a Apocalipsis. Entonces, para poder entender este libro hay que tener por lo menos un background, se llama en inglés, un trasfondo de los libros anteriores, para que pueda tener sentido. Para poder entender este libro y no malinterpretarlo, yo creo que también debemos de tener un uso básico de lo que es hermenéutica, y tenemos que hacer uso de una sana hermenéutica. La palabra hermenéutica es una palabra así bien grande que casi no la usamos, simplemente para decirnos de que tenemos que interpretar correctamente la Escritura. Hermenéutica tiene que ver con la interpretación, y hay unas reglas de hermenéutica que uno debe seguir. Es un asunto de sentido común, es sentido común la hermenéutica, y son unas reglas
que son básicas para poder entender cualquier documento, y mucho más la Sagrada Escritura. Se requiere de una buena hermenéutica. Ahora, desde este púlpito sería bien difícil darles clases de hermenéutica y de otras clases que hay por ahí, que les recomendamos que se inscriba al Instituto Bíblico Mizpa. Allí yo personalmente doy la clase de hermenéutica, que es una de mis favoritas. Doy la clase de historia de la iglesia, que también aquí en Apocalipsis entra muy bueno para entender cuando estudiamos la historia de la iglesia. Y bueno, teología básica también. Así es que le animamos que en julio usted vaya optando por entrar al Instituto Bíblico Mizpa si usted quiere profundizarse más. Pero aquí vamos a tomar la Biblia tal y como está escrita. Yo personalmente voy a hacer un buen uso de hermenéutica. Le pido al Señor siempre que me dé gracia, sabiduría, para entregar la palabra tal y como está escrita, sin quitarle ni ponerle. Siempre cada predicador tiene ese cuidado, y especialmente cuando entramos al libro de Apocalipsis nos da temor, en el sentido de que nos preocupa de que nosotros vayamos a decir lo que es verdad, lo que es correcto. Y por eso es importante que aquí hagamos buen uso de hermenéutica, porque ¿sabe cuál es la regla fundamental de hermenéutica? ¿Qué dicen los estudiantes del MISPA o los que ya han tomado esta clase? ¿Cuál es la regla fundamental? La Biblia es su propio intérprete. Qué bueno, y varias voces ahí lo dijeron un poquito diferente. La Biblia es su propio intérprete. ¿Quién fue el primer intérprete de la Biblia? El diablo mismo fue el primer intérprete. Cuando le dijo a Eva, así es que Dios les ha dicho que no coman de los árboles. Tergiversó la palabra de Dios, y ya le contestó: no, de todos los árboles podemos comer, pero no de este árbol. Es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol serán igual que Dios. Malinterpretó la Escritura. Así es que a mí no me gusta ser mucho intérprete de la Biblia, porque el primer intérprete, ¿quién fue? El diablo, y la interpretó mal a propósito. Y por eso es que los que predicamos tenemos que aplicar la palabra tal y como está escrita, entregarla tal y como está escrita. Y como la regla fundamental de hermenéutica es la Biblia, es su propio intérprete, o sea que la Biblia se interpreta sola, entonces vamos a dejar que ella sola se interprete, ¿verdad? Para nosotros no caer en ningún error. Ese es el punto número 1. Número 2, tendría que decir que la palabra Apocalipsis no quiere decir catástrofe, no quiere decir fin del mundo. En las noticias hay veces que los reporteros dicen it was apocalyptic, esto era apocalíptico, ¿verdad? Que cuando el maremoto, el terremoto, las enfermedades estas como la del coronavirus que anda dando, algunos dicen apocalíptico, o sea, el fin del mundo, hay que correr como locos para todas partes porque se nos va a caer el cielo en la cabeza. No, la palabra apocalipsis no quiere decir eso. ¿Sabe que la palabra apocalipsis quiere decir revelación? Eso es lo que quiere decir. Unveiling, ¿verdad? Como que si estuviera aquí una cobertura, una tela, digamos, cubriendo esto, y nadie sabe qué hay de eso. Entonces vengo yo y remuevo el velo, le quito el velo para que vean, es un globo, ¿verdad? Del planeta. Entonces, unveiling es quitarle el velo. Eso es la palabra griego. Apocalipsis es quitarle el velo, quitarle para que usted pueda ver, o sea, revelar, revelación. Y por eso es que el versículo 1 que leímos justamente comienza con esa palabra, Apocalipsis en el griego, revelación de Jesucristo. Y por eso este libro así se llama, Revelación. Ahora, tengo que decir que no es revelaciones. Si usted a este libro le llama revelaciones, está bien equivocado, porque no son revelaciones, plural, sino que es la revelación, es una revelación, ¿verdad? Y es la revelación ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces, en inglés, it's not revelations, plural, but it's revelation, it's one revelation, para los jóvenes que están tomando nota. Cuando usted diga revelación, no vaya a decir revelaciones. Hablan su Biblia en revelaciones, o open your books in Revelations, your Bibles in Revelations. It's not like that, it's
one revelation, the revelation of Jesus Christ. Muy bien, así es que este es un libro que creo que trae mucha bendición. Es un libro que debemos de tomarlo tal y como se nos entregó, y este libro es un libro donde nos da una revelación y es algo de bendición, como también lo vamos a ver aquí en estos versículos. Ahora, dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces entendemos que esta es la revelación de Jesucristo, pero él la recibió de su Padre Dios. Y entonces Jesucristo decidió escoger a uno de los apóstoles que habían caminado con él, que fue Juan, y se la envió la revelación por medio de ¿quién? Por medio de un ángel. Entonces aquí miramos que aparece el Padre dando la revelación, como él envió a su Hijo Jesús. Ahora el Padre le da la revelación a su Hijo Jesucristo. Jesucristo tiene que dársela a las 7 iglesias, que ahorita vamos a entrar a eso. Pero él entonces se la va a mandar a Juan, como vamos a ver aquí, a través de un ángel, ¿verdad? Y dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este Juan es el discípulo amado. Este Juan es el que caminó con Jesús y que en una ocasión dice que se recostaba sobre el pecho de Jesús. Amaba mucho a Jesús. Parece que Juan era el más joven de todos los apóstoles que caminaron con Jesús. Y se le conoce como el discípulo amado, el apóstol del amor, así se le conoce. Y él fue el que escribió el Evangelio de Juan. ¿Y qué encontramos ahí de los más famosos versículos de Juan? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Juan es el que escribe ese evangelio. También Juan escribe la primera, segunda y tercera carta de Juan. Él escribe 3 cartas más pequeñas, y además de eso escribe el Apocalipsis. Ese es Juan. Dice acá que ha dado testimonio, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan ha sido fiel en entregarlo. Cuando él escribe el Evangelio de San Juan, él dice que todo eso él lo escribió, he recorded, él lo grabó en tinta y papel, diciendo todas las cosas que Jesús hizo, y las escribió para que todos puedan entender que Jesús es el Hijo de Dios, y que a través de la fe en él, el hombre, la humanidad puede ser salvo. Él fue un fiel testigo de Cristo Jesús. Me llama la atención porque Pablo, ahora que leímos toda la Biblia, las epístolas, las primeras epístolas son todas del apóstol Pablo, hasta Hebreos, que yo creo que también él escribió, porque ahí también menciona a Timoteo, y estoy seguro que fue Pablo, aunque no aparece el autor y algunos no le dan crédito a Pablo por esa. Yo me atrevo a decir que sí. Esas epístolas todas fueron escritas por Pablo, y Pablo siempre menciona al Padre de nuestro Señor Jesucristo en todas sus epístolas. Menciona un saludo de parte del Padre Dios y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo en su escritura siempre da a entender que Jesucristo es Dios mismo, pero hace diferencia con el Padre y el Hijo, siempre en sus escritos. Y cuando llego a Pedro, Pedro hace lo mismo. Y yo digo, wow, Pedro y saluda igualito que Pablo, en el nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre y el Hijo, siempre lo menciona. Y Juan hace lo mismito cuando ellos hablan. Y Pedro y Juan caminaron con Jesús en esta tierra. Comieron con él, anduvieron con él por 3 años y medio, miraron todo su ministerio, y ellos también, cuando escriben su carta, idéntico al apóstol Pablo, mencionan al Padre, reconocen al Padre y reconocen a Cristo Jesús, haciendo una diferencia entre los dos, pero reconociendo que Jesús es Dios. Y ahí es donde miramos claramente el misterio de la Trinidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo y verdadero Dios. Pero hay diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ese es el misterio.
¿Cómo es así? No voy a entrar en la doctrina de la Trinidad, que hace poco la estuvimos viendo. Pero aquí, una vez más, tenemos que entender esto, porque los que creen que Dios es solamente Jesús, aquí tienen un poquito de problema, porque Dios le reveló esto a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo se la reveló a Juan por medio de un ángel que le envió, para que Juan se la diera a las 7 iglesias, que eso nos incluye a nosotros también. ¿Entienden el hilo ahí? Así es que esto hay que ponerle atención, porque esto es así. Ahora, los testigos de Jehová creen que solamente es Jehová, y no creen en el Padre, creen en el Padre, no creen en el Hijo ni en el Espíritu Santo. Ellos creen en Jehová, Padre Dios. Pero de Jesús dijeron que es el arcángel Miguel, uno de los arcángeles, cosa que no es verdad, porque Hebreos es bien claro: ¿a quién de los ángeles jamás el Padre le dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Y a quién de los ángeles le dijo que es Dios poderoso y que merece toda la adoración y la alabanza? Solamente a su Hijo, porque el Hijo es Dios. Y los testigos de Jehová ahí se confunden. Gloria a Jesús. Y del Espíritu Santo dicen que es una fuerza activa. Así dicen ellos, es una fuerza activa, como la electricidad o qué sé yo, pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y acá pues se entiende eso, como en todos los escritos de los apóstoles. Eso sale a relucir. Ahora, Dios escogió a Juan para esta revelación. Yo entiendo que lo escoge por varias razones. Número uno, porque Juan es testigo del ministerio de Cristo Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección y su promesa de que Él va a regresar por segunda vez. Así es que Juan es testigo del ministerio de Jesús, incluyendo muerte, sepultura, resurrección, ascensión, porque lo vio subir, y también la promesa que así como lo ves ir, así mismo vendrá por segunda vez. Eso creo que es número uno, porque Dios escogió a Juan. Número dos, creo que escogió a Juan porque Juan conocía el Antiguo Testamento. Juan conocía bien lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, lo que los judíos ahora le llaman el Tanakh. Y el Tanakh incluye el Génesis hasta Malaquías. Ese es el Tanakh. Lo que es la ley, los salmos y los profetas, así le llaman ellos, y los históricos también, los libros históricos, el Tanakh. Así es que Juan conocía el Tanakh, conocía las profecías del Antiguo Testamento, anduvo con Jesucristo, fue parte del ministerio de Jesucristo, y por eso es que yo creo que él fue escogido para entregarle esta profecía. Se cree de que cuando Juan recibe esta profecía, Juan ya está bien anciano, en sus 90 años, casi llegando a 100 años de edad, cuando él recibe esta profecía. Ya Pedro ha sido sentenciado por uno de los emperadores, puede ser que Nerón o Domiciano, el que le siguió, fue condenado a crucifixión, igual que miles de cristianos que fueron crucificados en una carretera de Roma por varios años, y uno de esos fue Pedro. Dice la tradición, porque no está verificado y en la Biblia no aparece, pero dicen que Pedro dijo: yo no quiero morir como mi Señor. Entonces le dijeron: está bien, entonces te vamos a crucificar boca abajo. Y él fue crucificado boca abajo. Esa es la tradición. Pablo, fue Nerón el que también lo sentenció a pena máxima, y como Pablo era ciudadano romano, no podía ser crucificado, porque los ciudadanos romanos no podían recibir tal pena máxima, que es bastante cruel, ¿verdad? La crucifixión es algo terrible. Entonces los ciudadanos no recibían esa muerte, sino decapitación, donde les ponían la cabeza en cierto lugar y dejaban caer una hacha filosa o una espada filosa, ¿verdad? Algo filoso, y le cortaban la cabeza así, ¿verdad? Entonces no sufrían. Era más fácil morir así que morir crucificado, que va muriendo poco a poco, y es un dolor. En inglés tenemos una palabra que viene de la cruz que se llama excruciating pain. Excruciating es un dolor que viene de la cruz, o sea, es demasiado.
y Pablo pues fue decapitado. Ya todos han muerto y Juan es el último de los apóstoles. La iglesia se encuentra en una persecución ya no por los judíos, porque el templo de Jerusalén ha sido destruido y ahora los romanos persiguen a los judíos y a los cristianos también. Y el imperio romano ha comenzado una serie de persecuciones con Nerón, Domiciano y los otros que le siguieron, y Juan estuvo hasta el tiempo de Domiciano, el emperador Domiciano, y fue severa la persecución. Y en medio de eso, cuando a Juan lo destierran y lo mandan para la isla de Patmos de castigo por predicar el evangelio, que gracias al Señor no lo mataron porque lo podían matar, el castigo de él fue ser desterrado en una isla como preso, como esas islas famosas que se usan de cárceles. Tenemos una allí en el área de San Francisco, ¿cómo se llama? Alcatraz, ¿verdad? Algo así, una isla para tenerlo desterrado. Y ahí es donde Dios le da esta revelación por medio del ángel que le trajo esta revelación. Y dice el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este libro tiene una bienaventuranza, eso hay que notarlo. Hay una bienaventuranza, hay una bendición, una bienaventuranza para, fíjese, para el que lee, el que lee. En este momento, ¿quién es el que está leyendo? Yo estoy leyéndoles, ¿verdad? Yo estoy leyéndoles. Y los que oyen, ¿quiénes están oyendo? Ustedes están oyendo. Sé que hay una bendición para mí, que estoy leyéndola en voz alta, para que ustedes escuchen, y hay una bendición para el que oye. Pero aquí todos sabemos leer, quizás uno o dos quizás no sepan leer, pero de ahí todos saben leer. Entonces hay una bienaventuranza para todos ustedes que saben leer, porque pueden leer esta escritura. Y el que no sabe leer, gracias a Dios que también dice para el que oye, porque hay algunos que no pueden leer, entonces hay que leérselo, pero ellos van a oír, ellos también van a ser bienaventurados. Pero aquí viene lo tercero: y guardan las cosas en ellas escritas. Guardar es atesorar, porque uno encuentra algo bueno, tiene algo bueno, y ¿qué hace? Guardar es cuidarlo, porque lo contrario es desecharlo, ¿verdad? Lo desecho, lo tiro a la basura, no me importa, lo desecho. Pero si lo guarda, si lo atesora, es que le interesa y usted le da el debido uso. Entonces guardarla es creerla, creer que esto es verdadero, y guardarla también es vivirla, ponerla por práctica, vivir creyendo esto, porque si nos afecta esta profecía, esta revelación, entonces vamos a vivir de tal manera, y eso es una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, dijo Juan. Ahora, yo cuando pienso en esto, Juan lo escribió hace casi 2000 años. Estamos por cumplir 2000 años desde que él escribió esto. Pero Pedro había dicho que para el Señor 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años, ¿verdad? Un día como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que desde que esto sucedió, apenas estamos por cumplir 2 días. Ni siquiera se ha acabado el segundo día. Estamos por cumplir 2 días y estamos por entrar al tercer día. Están cerca de cumplirse 2000 años desde que Jesús ascendió. Creo que estamos como a 20 años para que se cumpla el tiempo de 2000 años desde que Jesús ascendió al cielo. Murió, resucitó, se le apareció a los discípulos por 40 días y ascendió. Estamos por cumplir los 2000 años, 2 días apenas. Y hay una profecía que dice que después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Así dice en Oseas capítulo 6, es bien poderosa esa profecía. Después de 2 días nos va a resucitar. O sea, después de 2000 años, entrando el tercer día, es que viene todo esto. Y por eso yo digo, estamos bien cerca. Juan dijo, está cerca, porque nomás 2 días, pero claro, eran 2000 años. Le dijo un hombre al Señor: Señor,
para ti un penny es como $1.000.000, ¿verdad? Señor, dame un penny, dame $1.000.000. Entonces para el Señor también un día es como 1000 años. Y el Señor le dijo, sí, espérate un día. En 1000 años te lo doy. ¿Verdad? Así es que para el Señor habita en la eternidad, pero lo que sí sabemos es que la iglesia todo este tiempo ha vivido la expectativa de que Cristo regresa. Ahora, quiero decir esto, algo importante de este libro, que hay una bienaventuranza para los que la leen, la oyen y la ponen por obra o la guardan. Debo decir que este libro de Apocalipsis es bien especial porque, número uno, para los que quieren apuntar, es el único libro profético del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 17 libros de profecía. En el Antiguo Testamento hay más de 15 libros proféticos, pero en el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis, solamente Apocalipsis es el libro profético, es el único. Eso es peculiar o particular de Apocalipsis. Número dos, Juan, el autor de este libro, es bien interesante porque Juan, de todos los escritores de las Sagradas Escrituras que Dios usó, es el único que se fue, pero más lejos que todo. Y aún que Moisés. Y cuando digo se fue más lejos, es que se fue hasta la eternidad hacia el principio y la eternidad hacia el futuro. Juan es el único, fíjese, cuando uno hace lectura de estos libros, le pone atención a eso, porque Moisés comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza Moisés. Moisés comienza con la creación del planeta y del universo. Pero Juan, en su evangelio, en San Juan 1:1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Juan se va mucho más allá de la creación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después viene a donde Moisés: y por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, la creación del mundo. ¿Se dan cuenta? Que Juan entonces llegó más lejos que Moisés. Moisés comienza la creación, Juan se va más allá de la creación, y después viene la creación. Y después nos dice cómo el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, en Apocalipsis, en el último capítulo, también es el único que nos va a llevar hasta la eternidad, porque nos dice que desciende la Nueva Jerusalén y nos da la dimensión de la Nueva Jerusalén y nos habla de esa eternidad que será para siempre con Cristo Jesús. Así que Juan, el autor de este libro, es el único autor de la Escritura que nos lleva tanto a más profundo en el principio de la eternidad y bien profundo en el futuro de la eternidad. Quería que ustedes vieran eso. Número 3, miramos acá que hay una bendición, una bienaventuranza para el que lee, oye y guarda. Este libro tiene una bienaventuranza, pero en los primeros versículos. Esto es una bendición. Pero este libro también tiene una advertencia, y es muy fuerte, y es una advertencia de maldición. Y dice la advertencia casi al final del libro: y el que le ponga, el que le añada a este libro, se le van a añadir las maldiciones, las plagas que están en este libro. Y al que le quite a este libro, también se le va a quitar su nombre del libro de la vida. Por eso que yo digo, cuando uno habla de aquí de Apocalipsis, el que predica de esto, el que enseña de esto, debe de hacerlo con mucho cuidado y con mucho temor, no interpretándolo a la carrera o como uno quiera y jactándose de esto, porque si uno lo hace mal, hay un castigo de parte de Dios. Hay una bienaventuranza para el que la oye, para el que la recibe, para el que la guarda. Pero hay una maldición, y una severa maldición para el que quiere interpretarla a su antojo y a su manera, y el que le quiera añadir o quitarle. Es un peligro. Es el único libro que encontramos que nos dice claramente así.
Así es que eso es otra cosa particular de este libro. Número 4, este libro no está sellado. Y algunas personas creen que este libro está sellado. Oh, yo no entro al libro de Apocalipsis porque es un libro misterioso, es un libro como sellado, no se puede entender. No, señores, este libro es un libro abierto, es un libro que no está sellado. Porque ¿qué dice acá? Comenzando, dice que es la revelación de Cristo Jesús. O sea, está revelado, está unveiled, se le ha quitado el velo, no está sellado. El libro de Daniel, ¿sabe que fue sellado? Le dijo Dios a Daniel, tú escribe todas estas cosas, y ni siquiera Daniel entendió de qué se trataba. Y dice, y sella este libro, porque no lo van a entender, porque este libro es para los tiempos finales. Nosotros entendemos Daniel a perfección. Desde el día que Jesús dijo, esto es lo que dijo Daniel en Mateo 24. Y el que lea a Daniel entienda, ahí Jesús le quitó el sello, porque él es digno de desatar los sellos. Y él le quitó el sello a Daniel. Y hoy el libro de Daniel lo entendemos bien fácil. El libro de Daniel fue el que me afirmó en los caminos del Señor. Y varios de aquí ya saben el testimonio, cómo fue que en la universidad, estudiando la historia de Grecia y Roma, me encontré con unos escritos que me llevó al libro de Daniel. Y eso fue lo que me selló a mí para creer en el Dios de esta Biblia y nunca más dudar. Porque yo creía, pero como que se dudaba. ¿Y qué pasa si la evolución es verdadera? ¿Y qué pasa si unos extraterrestres nos pusieron acá? ¿Verdad? Y tenía esa duda. Pero cuando leí Daniel y lo que estaba estudiando en la universidad, cómo concordaba, y ellos tratando de atacar a la Biblia, y aún tratando de atacar y decir que Dios no existe, con las mismas clases que me dieron, y el libro de Daniel, yo quedé para siempre convencido que Dios es verdadero y que esta palabra es verdadera y que el Dios de la Biblia es el verdadero Dios y no hay Dios fuera de Él. Gloria a Jesús. Daniel fue un libro sellado, pero hoy está abierto. Y Apocalipsis desde el comienzo nunca fue sellado. Es un libro que podemos entender. Hay que saber que en este libro hay simbolismos, pero no todo el libro se debe interpretar simbólicamente o espiritualmente. No hay cosas literales. Siempre hay que interpretarlo literal, excepto cuando el mismo Juan nos va a decir que es simbólico. Solamente él mismo nos va a decir esto es simbólico, se va a entender allí por la manera que lo dice. Así es que no es un libro sellado. Algunos dicen es mucho bien complicado, uno no puede distinguir dónde está la cabeza y la cola, ahí es un solo desorden. Así es que yo no lo estudio, es mumbo jumbo, dicen los americanos. Too much mumbo jumbo, you don't know where's the head or tails here. ¿Cómo no? Este libro está claro. Incluso sabe que es tan claro que se divide en las cosas que eran, que Juan lo va a decir, las cosas que han pasado, las cosas que son y las cosas que vendrán. Se divide en pasado, presente y futuro, así de claro. Además de eso, que se nos entregan en partes de 7 iglesias, 7 copas, 7 sellos, y se nos da en porciones de 7, bien claro. Miramos desde el capítulo 4 hasta el final, que es algo del futuro. El capítulo 2 y 3 nos habla de lo presente, pero del capítulo 4 en adelante es algo para el futuro. Así es que no es un libro sellado. Número 5, les decía que son visiones que se expresan en símbolos, y estos símbolos son de cosas verdaderas. No es algo así como espiritual y simbólico todo, no, son símbolos que expresan verdades. Y como la visión, hay que entender esto, la visión Dios le da a Juan para que pueda entender las cosas espirituales. Fíjense aquí, ahorita en este momento, nosotros estamos acá, lo único que podemos ver con nuestros ojos materiales es el santuario, ¿verdad? Yo los puedo ver a ustedes, ustedes me pueden ver a mí, y lo que está aquí todo. Y eso es material, y eso es algo real. Pero al mismo tiempo hay un mundo espiritual que está overlap con el mundo físico. Al mismo tiempo surgen dos mundos. Hay un mundo espiritual
Y dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, cuando él estaba diciendo por qué la mujer debería usar velo para orar o para profetizar, porque es un asunto de autoridad, porque el hombre es la cabeza, y para que ella pueda tener autoridad para profetizar o orar en público, debía tener un velo. Y la razón que él dijo es porque hay ángeles presentes en el servicio que están viendo. Entonces, debido a los ángeles debían de usar velo, dijo el apóstol Pablo, imagínense usted. Entonces nos dijo un poco de lo que está pasando en el mundo espiritual. Ahorita mismo, aquí hay ángeles que están observando todo esto, y hay ángeles de guerra acá, que están presentes para protegernos, para cuidarnos, y ellos se gozan ver cuando nosotros alabamos a Dios, y ellos están observando y cuidando de nosotros. Si el Señor quisiera, nos abre los ojos espirituales y podemos ver los ángeles. Hay un mundo espiritual al mismo tiempo. Hay que decir que también hay un mundo espiritual que también interactúa de malos espíritus, de espíritus inmundos y demonios. Pero qué bueno saber de que tenemos los ángeles poderosos de Dios a nuestro favor, ¿verdad? Porque si pudiéramos abrir los ojos espirituales, miraríamos una clase de demonios y malos espíritus terribles, ¿verdad? Que no pudiéramos dormir y asustados todo el tiempo. Pero también hay ángeles a nuestro favor, y entonces tuviéramos paz y tranquilidad, porque hay carros de fuego, dice la Biblia, espirituales y todo que ellos usan, y hay un mundo espiritual. Entonces, cuando Juan recibe esto, el Señor se lo va a mostrar a través de una visión. Él puede entonces penetrar el mundo espiritual desde el mundo físico donde él está, pero ahora una visión es prácticamente que se le abra el mundo espiritual y puede ver el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual, la visión que es espiritual, les quiero recordar que las cosas del espíritu son eternas, son eternas. Por lo tanto, cuando alguien tiene una visión espiritual, está viendo la eternidad, y puede ser que esté viendo cosas del pasado, o cosas del presente, o cosas del futuro, porque el espíritu está en la eternidad. Nosotros casi no entendemos eso, porque nuestro mundo físico es finito, comienzo y fin. Nuestro mundo físico se rige por dos cosas siempre. Nuestro mundo físico se rige por dos cosas: time and space, tiempo y espacio. Todo se rige por tiempo y espacio. ¿Qué horas son? Las 11:35. Son las 11:35. ¿Y a dónde estoy? En el 5614 de la Woodmere Drive. No puedo estar en otra parte. A las 11:35 solamente me puedo encontrar acá. Así es que todo se regula por tiempo y espacio. El mundo físico nuestro lo maneja el tiempo y el espacio. Usted no se encuentra en el DF ahorita a las 11:35, pero en el mundo espiritual sí. En el mundo espiritual uno puede ser transportado inmediatamente a otro lugar, ¿verdad? Es algo bien, bien poderoso, y no quiero confundirlos acá, pero estamos en un mundo físico que estamos amarrados por las leyes físicas a tiempo y espacio. ¿Entendieron? Ahora, el mundo espiritual no. Entonces Juan entra en una visión que lo pone en una visión espiritual, donde lo que rige allí no es el tiempo y el espacio, sino que la eternidad. Y la eternidad puede ser pasado eterno, el presente, y puede ser el futuro eterno. Así es que Apocalipsis, por eso es que es bien interesante, porque es una visión de lo eterno, de las cosas que vendrán y de las cosas que han pasado, como vamos a llegar ahí después. Así es que eso es bien interesante saberlo, y saber que es una visión que se expresa en símbolos, pero de cosas reales. Y no quiero que vayamos a interpretar Apocalipsis todo espiritual y simbólico, porque cometeríamos un grave error. Ahora, el sexto punto es que todas las profecías vienen a Apocalipsis. Todas las profecías del Antiguo Testamento aterrizan acá. Dijo Vernon McGee, un maestro de la Escritura, dijo él: es como un aeropuerto, dice, es como un aeropuerto. Todos esos aviones de profecía que habló Ezequiel, que habló Zacarías, van a ver aquí hay unas profecías que Zacarías dio y son exactas acá. Las que dio Daniel, aquí están las 4 bestias de Daniel aparecen acá. Los 10 dedos de la imagen que vio Nabucodonosor en el libro de Daniel
aparecen acá en 10 cuernos. Y así miramos, Salmos, las profecías de Salmos están acá, las de Isaías, las de Ezequiel, Daniel he mencionado, y casi todas esas profecías vienen y aterrizan en Apocalipsis. Ese es el destino, Aquí es donde llegan todas y podemos comprender todas las profecías. Por eso es que les dije que Apocalipsis es el último libro, porque para poder entenderlo hay que tener por lo menos un conocimiento básico de los otros libros. Porque cuando uno está en el aeropuerto, y a mí me ha tocado estar en diferentes aeropuertos, y yo soy de los que me gusta estar viendo y observando. Dicen que a los flemáticos les gusta estar observando. Hay unos que les gusta estar hablando y corriendo de un lado para otro y andan haciendo cosas, pero el flemático se relaja y ve aquel, qué sombrero más grandote el que lleva aquel, de dónde vendrá, y viene el otro, mira el vestido de esa. Y entonces uno observa los chinos, ¿verdad? Y cómo son los chinos, cómo andan, y después unos que uno no sabe de dónde son, pero si son alemanes o húngaros, no sabe uno qué andan hablando, ¿verdad? Entonces para uno saber, tiene que saber, bueno, este avión viene de Japón, y uno quiere saber cómo es la gente de Japón, cómo es su idioma, qué comen, se parecen a los chinos o es diferente el idioma de los chinos que los japoneses, las comidas son diferentes, y uno, hoy ya yo puedo distinguir entre el japonés y el chino. Antes para mí todos eran iguales, ¿verdad? Como los latinos, mexicanos y nicaragüenses igual, decían, todos son mexicanos, nos decían. No, les decía yo, El Salvador es diferente a México. No, todos son mexicanos. Al final dije, ok, pues todos somos mexicanos. Nunca los convencí de que había El Salvador y Guatemala y que éramos diferentes países, los americanos y los afroamericanos en Los Ángeles. Pero hay diferencia, ¿verdad? Y entonces uno puede saber de dónde salió ese avión, qué es su cultura, qué es su lenguaje, para poder entender a esa gente. Entonces vienen aviones de todas partes del mundo, y así es Apocalipsis. Vienen estas profecías de diferentes tiempos, de diferentes profetas, pero todas aterrizan acá y tiene un sentido pero extraordinario. Por eso es que yo siempre he dicho que la escritura, la Biblia de Génesis y Apocalipsis, es la palabra de Dios, y se nos ha dado fuera de nuestro tiempo y nuestro espacio. Ya les conté el tiempo y espacio. Esta escritura se nos reveló desde la eternidad, de un Dios que conoce el comienzo del fin, y nos dio esta escritura, y cuando uno la lee uno queda impactado cómo todo concuerda. Es increíble cómo todo concuerda. Por eso es que yo 100% digo que esta es la palabra inspirada por Dios y no tiene errores, sino que es la palabra de Dios que es sagrada y es de bendición y beneficio para nuestra salvación. Esas son algunas cosas importantes de este libro. Ahora, dice el versículo 4, Juan, este es el discípulo amado, el apóstol Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, dice acá que son para las 7 iglesias en Asia, y esto es Asia Menor. Fíjense que en Asia Menor no habían solamente 7 iglesias, habían más que 7 iglesias. Pero el Señor escoge a varias de estas iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Filadelfia, Sardis, por ejemplo, Tiatira, para darles un mensaje. Cuando la Biblia habla de 7, y especialmente aquí debemos de saber esto, es que 7 es el número de perfecto. Siempre nosotros decimos perfecto, perfection, pero cuando nosotros pensamos en perfecto, pensamos que no tiene errores, ¿verdad? Que es intachable, que es perfecto. La palabra perfecto para nosotros nos da una idea más de perfección y de que no hay nada corrupto ahí, ¿verdad? Pero en sí, la palabra, el número 7, cuando hablamos de perfecto en griego, más bien tiene la idea de estar completo, de haber alcanzado la madurez exacta y estar completo. En la Biblia y en el mundo físico siempre aparece el 7 en todas partes para hablarnos de completo. ¿Cuántos días tiene la semana? 7 días, está completa. Domingo es el primer día y el sábado es el 7º día, ¿verdad? El día de reposo, el sábado. El primer día es domingo y nosotros le damos el primer día al Señor y nosotros nos congregamos el primer día. Los judíos lo hacen el 7º, está completo. ¿Qué más tenemos en 7? Tenemos las notas de la música, están en 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, 7.
Y hoy ya ni le dicen así, hoy le dicen A, C, no sé qué, hoy son letras. Yo cuando me enseñaron era do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7. Y así hay varias cosas en el planeta, en el universo, que son 7, porque habla de completo. La música no tiene otras notas más que 7, y de ahí se pueden derivar otras más, pero que van en combinación de ellas. Entonces 7 es completo, y por eso es que aquí miramos las 7 iglesias, porque es para la iglesia en general. Cuando dice que miró que los 7 espíritus de Dios salieron de su trono, no crea usted que aparte del Espíritu Santo hay 6 otros espíritus. No, los 7 espíritus que aparecen en Apocalipsis es el Espíritu Santo completo, ¿verdad? Los 7 espíritus habla de ser completo. Y así, cada vez que vemos 7 acá en Apocalipsis, estamos hablando de completo. No necesariamente perfecto, sino completo. Y entonces el mensaje de estas 7 iglesias es para la iglesia en general, de todos los tiempos. Dice acá, gracia y paz a vosotros. Esto es el saludo que les da, gracia y paz. Los judíos siempre decían paz a vosotros, peace, así se saludaban, shalom. Pero los griegos se saludaban gracia. Y en otras partes el saludo es salud, ¿verdad? Y otra es gracia y la otra es paz. Pero en los escritos de los apóstoles, incluyendo Juan acá, siempre saludan gracia y paz. El saludo griego y el saludo judío juntos, gracia y paz. Hay algunos hermanos que insisten en que no hay que decir Dios le bendiga, sino hay que decir la paz de Cristo. Y yo digo, está bien, amén, la paz de Cristo, amén. Pero todavía más completo sería la gracia y paz de Cristo. Porque sin la gracia de Cristo no podemos tener paz. Porque a través de la gracia es que somos salvos. Entonces la gracia nos puede dar paz. Y por eso es que los apóstoles siempre saludaban la gracia y paz sea sobre ustedes. Del que es, que era y que ha de venir. El eterno Dios, del que es, del que era y del que ha de venir. Dice acá, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, que esto hablamos de completo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Jesús es el testigo fiel. ¿Por qué? Porque Él vino y nos mostró quién es el Padre. Él venía a mostrarnos al Padre, a testificarnos del Padre. A eso Él venía, a que testificáramos, a darnos testimonio del Padre. Y Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo que he estado con ustedes y no conocen al Padre, si a eso he venido, a revelarles al Padre, a mostrarles al Padre. Entonces Jesús es el testigo fiel. Sabe que la palabra testigo también es mártir. Y mártir es uno que está tan dispuesto, tan afirmado en lo que cree y en lo que vino a testificar, que si lo tienen que matar por esa creencia, si le dicen deja de testificar, ya no creas en eso, él no puede. Él tiene que morir porque no puede parar de testificar. Entonces Roma y los judíos anteriormente a los cristianos los pusieron, o paras de hablar o te matamos. Lo sentimos, yo tengo que hablar esto. Y entonces pena máxima, y por eso hubo una gran persecución y mataron a muchos cristianos. El primer mártir fue Esteban, pero Jesús también es un mártir y Él voluntariamente dio su vida por nosotros y la volvió a tomar porque tengo el poder para dar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar, dijo Él. Gloria a Jesús. Así es que Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, porque en el tiempo del Antiguo Testamento hubieron varios que resucitaron. Por ejemplo, Eliseo resucitó al hijo de la viuda, perdón, al hijo de aquella mujer que le había hecho un aposento a él para que él morara ahí, y le resucitó el hijo. Incluso dice que cuando murió Eliseo, dice que lo enterraron, y una vez estaban escarbando para enterrar a un muerto, cuando de repente venían unas bandas sirias armadas, y los que estaban enterrando, cuando vieron que vienen los ladrones, tiraron al muerto, ya dejaron de hacer la ceremonia y salieron corriendo. ¿Y qué pasó? Dice que cuando topó en los huesos de Eliseo,
el muerto se levantó y yo me imagino que debe haber salido corriendo también. Y los que iban corriendo después ya no corrían de los sirios, sino del muerto que los venía siguiendo, porque había resucitado. Entonces se dieron resurrecciones en el Antiguo Testamento. ¿Sabe qué? En el tiempo de Jesús, Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro que tenía 4 días de muerto. Pero ¿qué pasó con todos esos muertos? Volvieron a morir, todos ellos volvieron a morir. Pero Jesús, ya la gente sabía que había resurrección de muertos, o habían visto, ya no se extrañaban tanto, pero Jesús, nadie fue a orar por él. Lo enterraron, todo el mundo llorando, lo dejaron ahí. Y al tercer día, él resucitó él solo. El Espíritu de Dios vino sobre él y resucitó, ¿verdad? Y toda la gente ya sabía que eso era posible. Pero ¿qué sucedió? Jesús no volvió a morir, sino que Jesús ahora tiene un cuerpo glorificado y asciende al cielo delante de los ojos de 500 personas. Lo vieron ascender al cielo. O sea que tiene un cuerpo glorificado, porque cuando uno va para el espacio, como no tiene cuerpo glorificado, tiene que usar un casco, oxígeno, unas cosas especiales porque los rayos del sol pegan directo. Y entonces es muy malo para el cuerpo humano el ir al espacio, al menos que vaya bien protegido. Pero en el cuerpo glorificado ya no. El cuerpo glorificado traspasa el mundo físico. Entonces, por lo tanto, Jesús es el primogénito de los que resucitan, el primogénito de los muertos. Porque así como Él resucitó, usted y yo también vamos a resucitar. Así como Él tiene un cuerpo glorioso, nosotros también tendremos un cuerpo glorioso. Gloria a Jesús. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Ese Jesús que nos amó y que hizo, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre nos ha lavado con su sacrificio. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora, debo decir esto, que en esta serie simplemente nos vamos a quedar del capítulo 1 al 3. Ahí es donde nos vamos a detener, porque el enfoque principal será el mensaje a las 7 iglesias. Pero el próximo domingo seguimos en el capítulo 1, que es simplemente la introducción, y voy a aprovechar el próximo domingo para poder darles otra parte de la introducción a Apocalipsis, porque no quiero entrar ahorita porque se me puede alargar, que es un tema bien importante de las diferentes interpretaciones que hay acerca de este libro. Y para más o menos darle una idea, está la interpretación preterista, la interpretación histórica, la interpretación amilenial y la que nosotros tomamos, que es la futurista, que estas profecías están para el futuro, y la que le llamamos premilenial. Después les voy a explicar todo eso en el próximo domingo, si el Señor nos lo permite, y concluiremos con el primer capítulo. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta escritura. Gracias, Señor, por lo que nos has revelado. Yo te pido que esta palabra haga efecto en sus corazones. Yo quiero hacer una invitación mientras el pueblo medita en lo que hemos hablado. Yo quiero hacer una invitación a aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo Jesús. Fíjense que en este mismo libro de Apocalipsis, en este libro de Revelación, encontramos que Él nos ha amado. Él le amó a usted y lo lavó de sus pecados con su sangre. Jesús, en el sacrificio que Él hizo, era para vertir su sangre, que es su vida, y Él dio su vida por la suya. Él puso su vida para que usted no tenga que morir eternamente. Y entonces con su sangre Él ha hecho un sacrificio que se le conoce un sacrificio de expiación de pecados, para que sus pecados sean perdonados, para que sus pecados sean lavados. Y eso es a través de un sacrificio, no de corderos o de animales, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien acá que quiere entregar su vida a Jesús, hoy es el día de salvación. Ahí donde se encuentra puede levantar su mano y vamos a hacer una oración especial por usted. Si alguien quiere aceptar a Jesús
Dios bendiga a este niño. Veo su mano levantada. Qué bueno que vas a hacer eso. El Señor te va a poner tu nombre en el libro de la vida. Qué bueno. Por aquí alguien va a pasar y va a orar con este niño. Me da gusto. ¿Alguien más que quiera levantar su mano y entregar su vida a Cristo Jesús? Me da gusto. Fíjese que los niños también pueden aceptar a Jesús. De ellos es el reino de los cielos. ¿Hay alguien más? Hoy es el día de salvación. Levante su mano si usted quiere reconciliarse o aceptar a Jesús. Vamos entonces a ponernos en pie. El altar está abierto. Si alguien se decide ahora, pase aquí al altar y vamos a orar por usted. Gloria al Señor. Vamos a orar que esta palabra quede en nuestros corazones, en nuestras mentes. El tiempo está cercano. Todo esto está por cumplirse, pero tenemos una paz y tenemos una tranquilidad en Él. Tenemos en Él confianza, fe y esperanza. Gloria a Jesús. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que aunque hay veces difícil de entender, tu Espíritu Santo nos la enseña, nos la revela y nos da aclaración, nos da dirección. Yo te presento a tu pueblo, Señor, que podamos recibirla, que podamos atesorarla, que podamos guardarla para ser bienaventurados, creer en ella, Señor, oírla y ponerla por práctica. Yo te pido por este pueblo que nos ayudes a ir creciendo día con día, a ir desarrollándonos, creciendo hasta la perfección, hasta el día que tú aparezcas, Señor. Señor, mira las situaciones en el mundo. Padre, escuché de un doctor que dijo que están esperando the big one, acerca de esos virus, que de la China puede ser un precursor, o puede ser el que han estado esperando, que va a matar a millones de personas, y que los doctores siempre tienen preocupación de que cada 100 años vienen unas enfermedades, unos virus tan contagiosos que borran del mapa a millones de personas, como pasó en el bubonic plague, Señor, en Europa, que una tercera parte de Europa fue destruida, y algunos doctores tienen temor, Señor, de esta coronavirus. Señor, yo sé que Apocalipsis habla de esas cosas y sabemos que los tiempos son peligrosos y que estamos cerca a que estas cosas se den. Este doctor decía que quizás no es, pero que pudiera ser, porque vendrá una que va a matar a millones, Señor. Yo te pido que tengas misericordia, que tengas piedad, Señor.